pongan, pero ahorita les voy a dar el Trial código version. para Trial que se version. puedan unir ustedes, más que todos los que van a ser encargados de grupos, ¿verdad? Trial version. Este sería el código, por favor, para que puedan ingresar y Trial de esa version. manera poder trabajarlo. Por favor, encienden cámara únicamente los Trial version. coordinadores de grupos. Trial version. Gracias. Trial version. Trial version. Ok. Trial version. Bueno, mientras que el resto vaya encendiendo. Chicos, en esta asignación de Trial curso es version. donde ustedes van a estar subiendo sus contenidos, así como el primero Trial que era version. los antecedentes, ahí van a estar subiéndolos. Si ustedes ya tienen antecedentes Trial o el version. marco teórico, objetivos y todo eso, pues entonces ya los suben completamente Trial ahí. version. ¿Cuándo va a estar la asignación? Pues yo les voy a asignar ya el día de hoy Trial para version. el día viernes. O sea, van a tener todavía 3 días para poder subirlos si tienen algún Trial inconveniente de que no lo version. hayan hecho o de que no lo hayan redactado concretamente, ¿sí? Trial version. El día viernes voy a estar hablando yo con algunos de ustedes, ¿verdad? Trial Más que version. todo, bueno, solo con los coordinadores, que de qué vamos a estar Trial version. trabajando, cómo vamos a estar trabajando, ¿verdad? Vamos a hablar también Trial version. del trabajo que me han entregado, porque vamos a leerlo, vamos a darle Trial lectura version. y si hay que corregir algo, se los voy a indicar de una vez, ¿verdad? Para que Trial ustedes version. vayan de la mejor manera con ese primer proyecto, ¿sí? Entonces sí es importante que Trial todos lo version. vayan entregando y que de esa manera pues sea más sencillo o más práctico Trial el version. poder, el poder hacer que este proyecto vaya Trial funcionando version. correctamente. Ok, ya se unieron Trial Karen, version. José y Carlos, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces el resto pues yo espero que se vayan uniendo en el Trial transcurso del version. día y de esa manera pues la vayan teniendo. Bueno, ¿alguna duda que tengan Trial version. ustedes que indicarme acerca del proyecto? Trial version. Chicos, chicas, ¿no? Trial El version. proyecto debe llevar carátula. No. En Trial carátula version. en sí no lleva, pero al menos hasta el momento. Hasta en Trial la parte version. final sí ya lleva, ¿verdad? Porque es la presentación de su proyecto como tal. En este momento Trial no lleva version. todavía, ¿verdad? Todavía no se les da el nombre ni el tema ni Trial nada version. de la parte principal. Lo único que tiene que llevar también al final es una portada, ¿verdad? Recuerden Trial que la version. portada es muy diferente a una carátula, ¿sí? Porque especifica un poco más acerca Trial version. del proyecto que están haciendo. Entonces, ya eso lo vamos a ver en la parte final, que Trial sería version. en la parte del informe y presentación, ¿verdad? Que es la última parte, que es en Trial la version. parte del mes de septiembre. No, fíjese que inclusive ahorita acaba de Trial mandar version. un mensaje a coordinación, le mandé un mensaje al señor Heidi para ver si me avalaba el Trial grupo o version. no, ¿verdad? Todavía estoy pendiente de eso. No quise molestarlos en la semana de Trial version. vacaciones y pues ya el día lunes lo envié y ahora estoy esperando respuesta, ¿sí? Entonces cuando Trial ya tenga la version. respuesta yo les envío a ustedes qué van a hacer. Mientras estén trabajando con Trial su version. grupo por separado hasta que nos den la información concreta, ¿sí? Trial Así no version. se quedan ustedes por si nos dicen no, entonces no se quedan ustedes sin ese trabajo. Trial version. ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas? Trial version. Bueno, entonces chicos, pueden apagar su cámara. Trial version. Vamos a hacer que dice, cada tema no importa las páginas que sean. No, no Trial importa, version. ¿verdad? Lo único que sí es que tampoco es que sean muy pocas, pues una hoja por Trial todo lo que van a version. hacer, pero sí que sean congruentes con lo que están dando de trabajo, Trial ¿sí? version. Especificar exactamente qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, cómo van a estar Trial trabajando. version. Recuérdense que los antecedentes son específicamente para indicarles a ustedes Trial version. eh, cómo específicamente se dieron ustedes la idea de trabajar en el Trial proyecto, version. ¿verdad? Esa es la parte principal de los antecedentes. Bueno, si Trial no hay ninguna version. otra duda, vamos a empezar y voy a apagar mi cámara, Trial ¿verdad? version.
Y vamos a empezar con el documento de almacén de juguetes. No sé si tienen Trial alguna version. duda con el almacén de juguetes o quedó claro todo y Trial version. podemos proseguir con la otra parte del almacén de juguetes que no les he explicado. Trial version. Ustedes me dicen desde qué punto quieren avanzar. Trial version. Trial version. Trial version. Pues yo no tengo dudas, profe. Trial Si quiere, version. prosigamos. Ok. Chicos, para los que me habían pedido Trial de los version. dos grupos que se iban a unir, acaban de decirme que sí, está bien. Trial Pueden continuar version. con el grupo que tenían, de Dimas y Walter, creo que es. Entonces, Trial version. pueden trabajar y solo me definen el título o el tema Trial version. de lo que van a hacer, ¿verdad? Así definimos correctamente. Bueno, Trial entonces, version. si no hay dudas, proseguimos. Recuérdense que todo esto es basado en lo que Trial estamos version. trabajando. Vamos a ver esto. Y vamos a ir Trial al almacén de version. juguetes. Aquí Trial tenemos las version. imágenes del almacén de juguetes. Y esto es lo único que tenían que hacer ustedes con el documento que Trial les envié. version. Colocar imágenes para poder visualizar correctamente lo que estábamos haciendo, Trial version. ¿verdad? O para que no les apareciera ningún error. Entonces, colocar varias imágenes con los números del Trial 1 al version. 40. Trial version. Bueno, entonces, Trial eso es lo version. que llevamos. Primera hoja y datos de los Trial version. juguetes, como el ID, nombre de juguete, marca, existencia, precio y descripción. Y en Trial el caso de version. formulario, teníamos el producto, un cuadro combinado, un combo box, Trial para version. poder colocar los dibujos, perdón, los juguetes, ¿verdad? Que Trial vamos a tener. version. Luego teníamos el nombre de juguete con el cual íbamos a estar Trial manejando o version. trabajando los datos. Y en eso íbamos a estar trabajando con la función buscar V. Trial Y version. en algunas versiones les había comentado que en lugar de buscar V iban a tener consulta Trial V. version. Luego tenemos A5, que iba a ser el dato de referencia, que es Trial donde tenemos version. el número del ID. Y luego tenemos datos de A2 a F41, Trial que iban a version. ser todos los datos que pertenecían a la tabla. Les había comentado que iba a depender Trial mucho version. de qué es lo que íbamos a tener nosotros dentro de esta tabla, desde donde Trial íbamos a estar version. seleccionando para poder indicar el número de columna. En este caso, como Trial estamos version. seleccionando desde A, entonces A va a ser la columna 1, B la Trial columna version. 2 y C la columna 3. Y así sucesivamente. Entonces, Trial version. supongamos que yo seleccione desde B, entonces B va a ser el número 1, C el número Trial 2 version. y así. Entonces, depende desde qué columna empecemos a seleccionar y de esa manera vamos Trial a version. trabajar. Bueno, entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos acá Trial el version. control, ¿verdad? De B, que sería la columna 2, ¿verdad? Que vamos a estar Trial identificando. version. Luego lo mismo hacemos en el otro caso, ¿verdad? Tenemos en el Trial caso de version. verdadero y falso para la última opción. En este caso vamos a estar Trial tomando en version. cuenta que, Trial version. que verdadero va a ser para Trial los version. datos que sean aproximados y falso va a ser para los datos que sean Trial concretos, o version. sea, que sean iguales, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que ustedes Trial lo tomen version. muy en cuenta para el momento de estar trabajando esta fórmula. Luego tenemos lo Trial mismo para version. marca, ¿verdad? Existencia. Lo único que cambia es el número Trial version. de columna, ¿verdad? Y también lo que también cambia es que aquí Trial estoy version. trabajando con una tabla y no con rangos como en el primer caso, ¿verdad? Entonces también para Trial explicarle un version. poco por qué aparece diferente. Aquí tenemos el ID de producto, Trial tabla version. 1, ¿verdad? Igual acá, 6, que sería la última, en el Trial caso de la version. descripción. Ya teniendo todo eso, ya podemos proseguir a Trial version. trabajar otros juguetes de la marca. En este caso, solo hacemos una vinculación entre Trial version. lo que es C5, ¿verdad? Y C7, ¿verdad? Entonces igual a C5 Trial para poder version. mostrar el mismo elemento.
Luego de eso tenemos la fórmula Trial matrizal donde tenemos el C.error, índice, datos, ¿verdad? Y el kdécimo menor Trial de version. C datos, C2, 2 puntos, C41, que sea igual Trial a version. C7, ¿verdad? Para encontrar el menor o la menor cantidad de datos que sean igual Trial a version. la marca que estamos buscando. Luego el número de fila, que sería menos 7. Trial Y version. al final trabajamos con menos 7 para el Trial índice version. que estamos teniendo al inicio. Por último, trabajamos con punto y Trial coma, version. comillas, que es para el trabajo de sí de error, ¿verdad? En este caso es para Trial el error que version. podemos encontrar dentro de la fórmula. En este caso, si no encontramos algo, Trial lo deja version. vacío, ¿verdad? Y si encontramos algo, pues lo muestra acá según lo que nosotros queremos. Trial version. Bueno, entonces, aquí ya se dan cuenta, se están mostrando todos los Trial juguetes, version. ¿verdad? Que nosotros tengamos dentro del mismo. Trial version. Y ahí están todos los juguetes. Bueno, esto lo Trial trabajamos version. dentro de lo que es Visual Basic, Trial acá, y version. lo trabajamos dentro del formulario, que sería la primera hoja, ¿verdad? Y trabajamos Trial acá dentro version. de lo que era Calculate y Change, ¿verdad? Eso es lo que llevamos hasta el Trial momento, version. ¿verdad? Para poder visualizar estos datos. Trial version. ¿Alguna duda? Trial version. Trial version. No, profe. Ok. Entonces, si se dan cuenta, estoy en la Trial hoja version. 1 supuestamente, que es formularios, ¿verdad? Y en la hoja 2, que es datos. Entonces vamos a la Trial version. hoja 3, ¿verdad? Donde vamos a estar trabajando en este momento, que se llama Trial version. financiar. Entonces vamos a colocar acá, hoja 3, financiar, Trial version. ¿verdad? Teniendo esto en cuenta, en esta hoja, pues simplemente vamos a hacer Trial version. que nuestro botón vaya directamente a esta hoja para Trial poder version. saber si podemos financiar algún producto o no, ¿verdad? Entonces, Trial version. vamos a ir directamente a Visual Basic y vamos a generar un módulo. En este Trial caso, el módulo version. me va a servir a mí para poder indicarle al programa si se puede Trial o version. no trabajar con Trial ese version. financiamiento. Para ello, vamos a empezar con Trial el version. sub R, comprar existencia, Trial version. ¿verdad? Trial Entonces ya version. tenemos esto, ¿verdad? Que sería sub R, comprar existencia, Trial version. para saber o para conocer si se puede o no comprar. Trial version. Para ello declaramos la variable dim, ¿verdad? Y le Trial declaramos version. total como double. Trial version. Y ahí tenemos esto. Total va a ser Trial igual version. a el rango, Trial version. ¿sí? Y donde tenemos el valor Trial que version. vamos a multiplicar. En este caso, vamos a la hoja formularios. Y Trial acá en la version. hoja formulario vamos a ver qué existencia se encuentra en D5. Entonces vamos a multiplicar Trial las version. existencias que tengamos. Trial version. Vamos a ver. Ahí estamos. La existencia que está en Trial D5 version. y la vamos a multiplicar Trial version. por el precio. ¿En qué celda está Trial version. precio? A ver. Jessica, Trial ¿en qué celda está precio? Trial version. Trial version. Trial version. ¿No está Jessica? Trial version. Trial version. Trial version. Trial A version. ver, Misna, ¿en qué celda se Trial encuentra version. el precio?
Trial version. En la E, profe. En la E, vamos a ver, Trial version. E, número 5. ¿Sí? Trial version. Entonces, tenemos esto, sería E5, ¿verdad? Trial Para el version. precio. Entonces aquí estamos multiplicando precio por existencia para saber si tenemos Trial el version. chance de poder hacer todo esto, ¿verdad? Entonces, Trial tomando version. eso en cuenta, ya sabemos que vamos a multiplicar precio por cantidad, perdón, precio Trial por version. existencia, y ahora le vamos a indicar si el total Trial version. es mayor a Trial version. 400, entonces hacer el procedimiento. Trial Que version. se ubique en Worksheet, Trial version. ¿verdad? Worksheet. Le coloco el nombre de la hoja donde quiero que aparezca. Trial En este version. caso es financiar, Trial version. ¿verdad? Y ahora ya tenemos esto. ¿Sí? Trial Financiar. version. Aquí está, financiar, está correcto el nombre. Trial version. Y le doy acá. Punto activate. Trial version. Y de esa manera ya le estoy indicando que se active la hoja Trial version. financiar. Luego de eso le voy a indicar que se active el rango Trial A1. version. Active. Sheet. Punto, Trial version. ¿verdad? Y le voy a indicar que se active el rango, Trial version. en este caso A1. Trial version. Con eso activo el rango A1, o sea la Trial celda version. A1. Activate. Ya tengo la Trial segunda version. hoja. ¿Alguna duda, chicos? Trial version. Profe, ¿será que puede volver a repetir? ¿Desde Trial dónde? version. Ahorita donde empezó la Trial de version. financiar y ahí. Ahí está. Bueno, en este caso la primera línea que sería Trial esta, version. estoy indicándole al botón, ¿verdad? Que si Trial el total es version. mayor a 400 se vaya a la hoja financiar y que la active, ¿verdad? Trial Cuando version. utilizamos Activate, estamos diciendo que de una vez se va a pasar de la hoja formularios Trial a version. financiar, de una vez, ¿sí? Y la segunda, que es Active Sheet, esta me Trial va a decir version. que según la hoja activa, como ya active financiar, va a estar ahí, que sea Trial el version. rango A1, o sea, que se ubique en la celda A1 y que se active también esa Trial celda. version. Entonces directamente ya sabemos que se activó la hoja financiar Trial y version. la celda A1 de la hoja financiar. ¿Dudas? Trial version. Gracias, profe. Ok. Entonces, le voy a aplicar acá en Trial el version. rango de A3, perdón, Trial B3, version. punto value, Trial ¿verdad? version. Que sea igual al total. En este caso Trial le voy a decir version. que en B3 se coloque el total entre lo que es la existencia Trial y el version. precio que tenemos de cada uno. Si no, si esto no fuera Trial posible de version. que no sea mayor a 400, que sea menor, ¿verdad? 400 o Trial menor, version. entonces nos va a mostrar un cuadro de mensaje. Nos va a decir MSG Box. Trial version. Dentro de esto le voy a mostrar el mensaje. Trial version. Financiamiento. Trial version. Solo está Trial version. disponible para compras Trial version. mayores a 400. ¿Sí? Trial Ahí version. estamos, para compras mayores a 400. Finalizamos con un end Trial version. if y ahí está. ¿Sí? Entonces, esto solo es para hacer que Trial el version. botón compruebe si el precio por la existencia es mayor a Trial 400, pues que se version. vaya directamente a la hoja financiar. De lo contrario, que se quede en la hoja Trial de version. formulario y pues que nos dé ese mensaje diciéndonos que no se puede. ¿Alguna duda? Trial version. Trial version. ¿Dudas? Trial version.
No, profe. Ok. Trial version. Entonces, regresamos a esta hoja, ¿verdad? Y ahora vamos a Trial colocar un version. botón. En este caso, el botón que vamos a colocar es el de control de formularios. Trial version. Vamos a seleccionarlo y lo vamos a colocar acá, ¿sí? Ahora me dice que aplique la macros. Trial En este version. caso, la macros, recuérdense que acabamos de crearla, que es la del módulo. Entonces, Trial R, version. comprar existencia y aceptar. Ya está como botón 4 Trial version. y le voy a cambiar el nombre. En este caso, le voy a colocar Trial version. financiar. O comprar Trial version. existencias. Y ya está. Trial version. Comprar existencias. Entonces ahora vamos a darle al Trial botón version. 12 por 39, ¿verdad? Y nos da un total de Trial 478 y se ubicó en la celda A1. ¿Alguna duda? Trial version. Trial version. En este caso es menor a 400, 10 por 8 es Trial 80, version. ¿verdad? Es menor a 400. Entonces no podemos ir a la Trial siguiente. version. ¿Alguna duda, chicos? Trial version. Trial version. No hay dudas. Trial version. No, profe. Ok. Trial version. Trial Bueno, version. entonces, ya teniendo esto, ya sabemos que nos vamos directamente a la hoja y que Trial nos va a version. aparecer esto. Vamos a aplicar ahora el siguiente Trial el version. trabajo en la hoja número 3, que sería la de financiar. Trial version. Para ello vamos a ocupar lo siguiente. Primero, vamos a Trial empezar version. con financiamiento a partir de 400 en la celda A1, ¿verdad? En este. Trial version. Trial version. 400. Trial version. Ya tenemos esto y vamos a utilizar lo que es hasta aquí. Trial Bien. version. Estamos, vamos a inicio, combinar y version. centrar, ¿verdad? Entonces ya tenemos esto y pasamos al siguiente. Combinamos y Trial centramos version. para hacer una separación, ¿verdad? Y nos vamos al último, que sería ya Trial version. los datos que vamos a tener. Primero, monto de la compra. Trial version. Vamos acá monto de la compra, Trial version. número de pagos. Trial version. Luego tenemos tasa de intereses. Trial version. Luego número Trial de version. meses por pagar. Trial version. Cuota a Trial pagar. version. Trial version. Y ahí tendríamos hasta lo que es Trial version. C7. Entonces ya tenemos esto. Ya podemos hacerlo un poco más grande y pues Trial ajustar version. esto a la forma que nosotros necesitamos. ¿Verdad? Trial Alineamos version. a la derecha y ya estamos. Ahora vamos a Trial seleccionar version. esto y aquí vamos a mostrar lo que es el cobro. Trial Entonces, version. cuando nosotros hagamos esto de formulario y debemos comprar existencia, Trial version. selecciona acá la primera celda, que sería el título, y Trial luego se version. ubica en la celda de monto de la compra para poder trabajar el dato Trial version. total. ¿Alguna duda? Trial version. Trial version. ¿No hay dudas? Trial version. No, profe. Trial Ok. version. Entonces, ya tomando eso en cuenta, ya tenemos ahora Trial este version. valor, que sería el total entre la existencia y el Trial precio. version. Ahora vamos a trabajar con cada uno de los valores según los que vamos a tener. Trial Primero, version. vamos a trabajar las opciones de radio.
Ahora para ello vamos a Trial trabajar version. esto. Vamos a darle acá arriba y ahí estamos. Entonces nos vamos a desarrollador version. y en desarrollador vamos a seleccionar insertar y vamos a tener la opción de Trial insertar version. radio button, ¿verdad? Entonces, o botones de opciones. Seleccionamos el version. primero, botón de opción 1. Seleccionamos el segundo, Trial version. botón de opción 2. Y Trial seleccionamos version. el tercero. Acá, Trial version. el de 3. Y vamos con un cuarto más. Trial version. Y con eso ya tenemos 4 botones de opciones dentro del mismo Trial trabajo. version. Si se dan cuenta, puedo seleccionar cualquiera de ellos para poder trabajar. Trial ¿Alguna version. duda? Trial Profe, version. ¿puede volver a explicar de los botones cómo lo hizo? Ok. Trial version. Bueno, para poder insertar un botón, me Trial ubico acá version. en insertar. Aquí tengo las opciones de controles de formularios y tengo la opción del Trial botón. version. Selecciono y lo dibujo acá. En este caso Trial me aparece version. la opción 5 porque ya había colocado 4 anteriores, ¿verdad? Trial version. Entonces, aunque ustedes los hayan borrado o los hayan quitado, siempre les va a aparecer la Trial siguiente version. opción. Es como que Excel los guardara, ¿verdad? Tengo el 6, Trial version. el 7, Trial y el version. ¿verdad? Aquí cambian porque como había agregado 4 primero, entonces por eso es que cambió. Trial version. ¿Alguna duda? Entonces, profe. Trial version. Bueno, ¿alguien más? Trial version. Trial version. ¿Nadie más? Bueno, entonces, teniendo esto, voy a Trial colocarle version. acá los números de pagos que vamos a tener. Modificar texto. Y ahora vamos a colocarle Trial que el version. primero va a ser a un solo pago. Modificar texto. Y que el Trial segundo va a version. ser a 2 pagos. Y que el tercero va a ser a 3 Trial pagos. version. ¿Verdad? Y vamos con el cuarto. Trial Que va a version. ser a 4 pagos. ¿Sí? Entonces ya tenemos a Trial un version. pago, 2 pagos, 3 pagos y demás, ¿verdad? Entonces tenemos esto Trial y version. acá pues ya tenemos el botón que nosotros podemos trabajar. ¿Sí? ¿Se Trial dan cuenta? version. Tenemos todo lo necesario para esto. Bueno, Trial version. esto sería para poder agregar los botones que nos hacen falta para poder saber en Trial cuántos version. pagos vamos a hacer la referencia de esto. Ahora, Trial teniendo version. eso en cuenta, vamos a indicarle el valor absoluto y que nos muestre Trial directamente version. cómo vamos a trabajar. Para ello vamos a darle cuadro combinado, Trial version. vamos a diseño, combinar y Trial central, version. combinar y central, Trial y version. combinar y central. ¿Sí? Ya tenemos 4 combinar y central. Y Trial version. ya solo para poder agregar los elementos que nos hagan falta. Trial Entonces, version. primero vamos a seleccionar acá en lo que es Trial B7, version. ¿verdad? Y en B7 vamos a colocar la fórmula Trial que version. es igual a ABS. ABS es el valor Trial absoluto de version. un número, prácticamente obtener el valor absoluto de los números que nosotros estamos Trial teniendo, en version. este caso, esto de acá, ¿sí? Entonces, Trial si ya version. tenemos eso, que sería el valor absoluto, entonces ya podemos Trial nosotros version. identificar qué es lo que vamos a tener. Aquí nos dice que va a tener un número. Trial Dice, version. ABS, retorna el valor absoluto de un número y su Trial sintaxis es version. ABS número. Tiene un argumento obligatorio. Trial Prácticamente el version. número es el argumento obligatorio que va a trabajar esta función. Trial version. Número del que se obtendrá el valor absoluto. Y luego tiene Trial la version. función sí, que es la que vamos a trabajar también en este momento, que si ustedes recordarán es la que Trial obtiene un version. valor si una condición específica se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa Trial como version. falso, ¿verdad? Entonces nos da prácticamente que es una prueba lógica, el Trial valor sí version. verdadero y el valor sí falso.
cosa que nosotros ya conocemos de la función sí, Trial cómo version. trabaja y cómo se manipula, ¿verdad? Entonces, Trial tenemos version. el ABS para el valor absoluto y vamos a tener acá estos valores Trial también, version. ¿sí? Entonces, vamos a tener acá Trial version. el número. Entonces decimos, Trial version. si en ese caso la prueba lógica, Trial version. si B6 es el número de Trial meses version. por pagar, ¿verdad? Es igual a 1, Trial version. entonces vamos con el valor si verdadero. Recuerden que en mi caso es punto y coma y en Trial el caso de version. ustedes puede ser coma. Entonces verifiquen siempre la versión y qué es lo que se les está solicitando, Trial ¿verdad? version. Aquí les indica qué es lo que se les solicita. Si B6 es igual a Trial 1, version. entonces vamos a hacer lo siguiente. Trial version. Que B3 sea multiplicado por Trial version. menos 5%. Y a su vez se le sume Trial B3. version. ¿Sí? Entonces, primero va a multiplicar por el 5% y lo que Trial obtenga version. se le va a sumar o restar a B3, ¿verdad? Para obtener un total final. Trial version. ¿Alguna duda? Trial version. ¿Me podría volver a repetir? Trial version. Ok. En este caso tenemos el valor Trial absoluto. version. Igual. ABS para obtener un valor directo de lo que Trial queremos, version. ¿verdad? Y luego aplicamos el número. En el caso del número vamos a colocar Trial version. si, en este caso, B6, Trial que es version. el número de meses por pagar, es igual a 1, o sea que si lo vamos Trial a pagar en version. un solo pago, todo, esto me apliqué lo siguiente, Trial version. que B3, que sería el monto de la compra, ¿verdad? Trial Sea version. multiplicado por menos 5%. Eso quiere decir que vamos a obtener Trial un version. resultado y que esto se lo vamos a restar directamente al valor que nosotros tengamos Trial version. de pago final. ¿Sí? Entonces, a un menos 5%. Trial version. Teniendo este descuento, por decirlo de alguna manera, Trial version. vamos a sumarle a B3, ¿verdad? Para que Trial al final version. sepamos hacia qué le vamos a orientar. Recordemos que un número Trial negativo más version. un positivo da una resta, pero se queda con el número, Trial el version. signo se queda con el número mayor, ¿verdad? Eso es leyes de matemática para poder Trial version. trabajarlo. No sé si tienen alguna duda. Trial version. Trial duda? version. No, profe. Trial version. Ok, entonces ya teniendo el resultado de esta Trial cuota a pagar, version. en el caso verdadero, vamos al caso falso. Para el caso Trial falso vamos version. a implementar otra función. Esta función se llama pago. Trial version. La función pago nos va a ayudar a devolver una transferencia o Trial una version. tasa. Aquí si nos damos cuenta dice, calcula el pago de un préstamo basado en Trial pagos version. y tasa de interés constante, ¿verdad? Algo que no va a ir cambiando. Trial Entonces version. utilizamos pago y lo primero que me dice es la tasa de interés Trial que version. vamos a estar trabajando. Entonces, yo tengo que observar dónde está mi tasa de interés. Trial En version. este caso se encuentra en B5. Entonces acá voy a seleccionar Trial version. B5. Sea esto, ¿sí? Trial Como version. esa tasa de interés, lo único que voy a hacer es trabajar ese porcentaje Trial version. a partir de un año. ¿Y cuántos meses tiene el Trial año? version. El año, como ustedes saben, tiene 12 meses. Entonces lo voy a dividir Trial dentro de version. los 12 meses, ¿verdad? Entonces, ya sé que mi tasa de interés va a ser Trial version. a la tasa de interés dividido a los 12 meses que tiene el año, ¿verdad? Si Trial ustedes por version. alguna razón quieren dar su fijo a otro cambio, por ejemplo, a 18, Trial 20, version. 24, 36 o 48 meses, simplemente Trial cambian version. la forma de trabajar esto, ¿verdad? Y ya no lo dejan como Trial un número, version. sino que lo cambian a una celda de referencia. ¿Alguna duda?
Trial version. Trial version. ¿No hay dudas? Trial version. Trial version. Bueno. Entonces, Trial tomándose version. en cuenta, vamos a colocar acá. Ya tenemos Trial la tasa de version. interés, punto y coma, el número Trial version. de pagos o de pagos de intereses que vamos a tener, Trial ¿verdad? Que version. sería esta parte de acá. Entonces vamos a colocar donde tenemos ese número de pagos de Trial interés, que version. sería B6. Aquí tenemos B6. Entonces Trial version. seleccionamos B6 para ver el número de meses por pagar. ¿Sí? Trial version. Entonces vamos a tener eso. Vamos con el valor final, ¿verdad? Que sería el Trial valor version. en el cual nosotros vamos a estar basándonos para obtener estos resultados. Trial En este version. caso, el valor es B3. Ya el valor final y el tipo, pues ya Trial depende si ustedes version. lo quieren aplicar o no. En este caso solo nos quedamos con el valor final Trial y version. vamos cerrando los diferentes paréntesis para que todo se quede dentro de una misma Trial función version. y que se obtenga un solo resultado. En este caso, si se dan cuenta, me Trial aparece version. la función, o en este caso el error num, porque me falta la tasa de intereses Trial y el version. número de meses por pagar. ¿Alguna duda? Trial version. Trial version. No hay dudas. Trial version. No, profe. Bueno, Trial entonces, version. acá todavía no funciona y vamos a hacer que esto funcione y que nos muestre directamente los Trial intereses version. y el número de meses por pagar. Entonces, Trial vamos a version. irnos directamente a desarrollador, Visual Basic, y ahora vamos a crear un nuevo Trial módulo. Esto version. para no tocar el módulo que tenemos con el primer botón, ¿verdad? Y que no nos dé ningún Trial error. version. Entonces, en el módulo 2, lo que vamos a hacer es trabajar únicamente Trial las tasas de version. interés que vamos a tener dentro del mismo proceso o dentro del mismo proyecto. Trial Para version. ello, lo que vamos a estar trabajando es manipular los Trial rangos y version. darle esos valores desde ahí. Entonces vamos a tener tasa, ¿verdad? Trial version. Vamos a colocar sub tasa 1, Trial ¿verdad? version. Y ya tenemos el primer procedimiento. Ahora, vamos a indicarle acá Trial version. que vamos a tener dentro del rango, ¿verdad? Y donde vamos a Trial mostrar version. este valor. Como vamos a trabajar con la primera tasa, vamos a mostrarlo Trial en este version. caso a B5. Entonces vamos a colocar acá Trial B5 version. punto value y esto va a Trial ser igual version. a lo que vamos a mostrar ahí. En este caso, como es la tasa 1, le vamos a Trial indicar que version. sea el menos 5%, ¿verdad? Que eso es lo que Trial se va a version. mostrar en este primer campo, que sería la tasa de intereses. Trial version. Ahora, como ya tenemos el menos 5%, le vamos a indicar en cuántos pagos lo vamos a Trial hacer. En version. este caso, el rango de Trial B6, version. ¿verdad? Recordemos que en B6 se encuentra el número de meses por Trial pagar, version. punto value Trial version. igual a el número de pagos que vamos a tener. En este Trial caso, version. el número de pagos que vamos a tener es 1, ¿verdad? Que es lo que va a Trial aparecer version. en esta casilla o en esta celda, que serían los números de meses por Trial pagar. version. ¿Alguna duda? Trial version. Trial version. Trial version. ¿No hay dudas? Trial version. Trial version. Ok. Trial version. Entonces, ya tenemos el primero que sería la tasa 1. Voy con la tasa 2, 3 y 4, Trial ¿verdad? Que es version. lo mismo prácticamente. Tasa sub tasa 2, Trial version. lo mismo. En el rango de B5, Trial version.
punto value Trial version. va a ser igual al porcentaje que queremos aplicar. En este caso, como es a Trial 2 version. pagos, le vamos a dar únicamente el 3%. Trial version. Tenemos el 3%. Y ahora vamos a colocarle acá. Trial version. Tenemos AB5 punto value al 3%. Entonces, Trial vamos a version. colocar acá que en el rango Trial version. Trial de version. B6 Trial version. punto value sea igual Trial version. a la segunda cantidad, que serían 2 pagos. Trial Ya teniendo version. eso, vamos con la tasa 3. Por eso le decimos subtasa Trial version. 3 y aplicamos el rango de Trial version. B5 punto value Trial version. igual al porcentaje que vamos a aplicar, que Trial sería version. el 4%. Trial version. Le vamos a indicar de pagos, el rango Trial version. de B6 punto value Trial va a ser version. igual a 3 pagos, ¿verdad? Ya tenemos Trial los version. primeros 3 pagos, nos falta el último que sería a 4 pagos, Trial version. ¿verdad? Y vamos a indicarle acá que el rango, Trial version. falta el procedimiento que sería sub tasa Trial 4 version. y ahora sí, que el rango Trial version. de B5 Trial version. punto value sea igual al Trial porcentaje version. de descuento, en este caso de aumento, sería al porcentaje del 7%. Trial version. ¿Sí? Entonces ya tenemos el 7%, aplicamos Trial ya version. al final un valor, que sería el rango Trial version. B6 punto value. Trial version. Y este que sea igual Trial al version. número de pagos, que sería 4 pagos. ¿Alguna duda, chicos? Trial version. Trial version. Trial ¿No hay version. dudas? Trial version. No, profe. Ok. Trial version. Entonces, vamos teniendo esto, ¿verdad? Trial Y version. vamos a trabajarlo ya dentro de lo que Trial es version. Excel. Entonces, ahora vamos a asignar las macros para cada uno. Trial version. Asignamos la macro para el primero, que sería el de un pago, tasa 1, Trial version. aceptar. Vamos con el número 2, asignar macro, tasa 2, Trial version. aceptar. Vamos con el número 3, Trial asignar macro, version. tasa 3, aceptar. Y vamos con el número 4, que Trial sería version. asignar macro, tasa 4, aceptar. Entonces, ahora ya Trial tenemos los version. valores, vamos a regresar a el primero. Y ahora nos aparece que es el menos 5%, Trial version. es igual a 1 y 454.68 Trial a pagar. version. ¿Alguna duda? Trial version. Trial version. No hay dudas. Trial version. 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 Bueno, y ahí estamos, ¿sí? Ahora, Trial ¿cómo version. sabemos cuánto estamos pagando? Si se dan cuenta, acá me aparece varios
números. Trial version. Aquí lo vamos a manejar como moneda, ¿verdad? Y así lo tenemos en constante. Trial Igual este lo version. vamos a dar como un tipo moneda, ¿verdad? Y así pues nos da los valores Trial que nosotros version. necesitamos para poder visualizar nuestros datos. Aquí si fuera como Trial version. contabilidad. Eso depende de ustedes cómo lo quieran Trial trabajar version. para poder ver cuántos datos están teniendo. Ahora, veamos si esto Trial funciona version. concretamente y vamos a hacer lo siguiente. Va a ser igual Trial a version. este por este y nos da un total de Trial version. 482, que es lo que vamos a pagar. Ahora, si esto se le restamos Trial version. menos este que está acá, entonces vamos a Trial observar que version. vamos a pagar 3,20 centavos de interés únicamente Trial si lo version. pagamos en 3 pagos, ¿ya? Y acá en 4 pagos simplemente Trial vamos a pagar version. 7 quetzales. ¿Alguna duda? Trial version. Profe, ¿puede Trial volver a version. repetir, por favor? ¿Qué parte? Lo que acaba de ver, Trial version. lo de interés. Eh, ¿Esto? ¿Esta Trial fórmula? version. Sí, sí. Ok. Entonces, miren, pues, Trial primero version. vemos que acá esta fórmula está pidiendo o está obteniendo un valor de Trial a version. cuántos pagos se va a hacer dependiendo el término de un año, ¿verdad? Trial En version. este caso le estoy diciendo que va a ser a 4 meses de pago, o sea, 4 Trial cuotas, version. y su tasa de interés va a ser el 7%. Entonces va a ser la multiplicación de eso Trial y va a version. decir que va a tener una cuota de 121 por, Trial por cada version. vez que voy a pagar, ¿verdad? En 4 pagos. Ahora bien, Trial acá version. le estoy indicando que multiplique, en este caso, Trial version. B6 por B7, o sea, número de Trial meses por version. pagar por la cuota a pagar, o sea, estos dos. Cuando yo ya esté multiplicando estos Trial dos, version. prácticamente ya solo le tengo que indicar al programa qué es y cómo se va a trabajar, Trial ¿verdad? version. Entonces, le voy a restar menos este dato Trial version. para poder saber cuánto es lo que yo voy a tener que pagar Trial al version. final de interés. En este caso es 7 quetzales, nada más de interés pagando Trial a version. 4 meses. Recordemos que si aquí cambiara el número de interés, Trial entonces version. va a ser más el precio que estaremos pagando, ¿sí? En algunas empresas, version. hagamos de cuenta que el precio es de 37%, entonces estaría Trial pagando version. 129, ¿verdad? 4 cuotas de 129 Trial y estaría version. pagando yo 37 quetzales de interés si pagara a Trial 4 version. pagos y el porcentaje fuera de 37% de interés. Eso es lo que cobran Trial algunas version. empresas, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Solo está a 7%, a 4%, 2% Trial sobre version. el valor total. En este caso de que nosotros tengamos solo el Trial version. 5%, estaríamos diciendo que si de 478 vamos a tener el Trial 5% de version. descuento, a un pago vamos a pagar al final Trial version. 454.86. Eso nos da un total de menos 23.94. Eso es lo que Trial nosotros no version. vamos a pagar. ¿Alguna duda? Trial version. Trial version. ¿Dudas? Trial version. Trial version. No hay Trial duda. version. No, profe. No, Ok. profe. Bueno, entonces, esto sería el Trial version. financiamiento de 478. Vamos a ver acá. Si se dan cuenta, Trial vamos a version. ver, por ejemplo, esta. Lanza 25 por 19. Existencia, si se puede, Trial version. 475. A un pago nos va a dar a 451.23, ¿verdad? Trial Entonces, version. a 2 pagos, 1.78 de aumento y 3.17 para 3 Trial pagos version. y 6.95 para 4 pagos, ¿verdad? Entonces, esto es para Trial la primera version. hoja. Entonces, vamos con otro valor. Vamos a hacer acá, 17 y Trial version. 14, 14 y 14, no se puede. Trial Vamos a ver version. con otro.
Aquí está, 24 por 32. Nos dice que es un total de Trial version. 768. A 4 pagos estaría pagando 194 por cada Trial pago. version. Un total de 11 quetzales con 23. Sería el pago Trial version. final, ¿verdad? Que estaría pagando yo de más. Entonces, version. si nos vamos a 2 pagos, estaríamos pagando solo 2,88. Y si nos vamos Trial a un version. pago, estaría quitándole 38,40 centavos, Trial que version. sería el pago menor. ¿Alguna duda? Trial version. Trial version. ¿Dudas, duditas? Trial version. Trial version. Trial version. Bueno, este documento ustedes ya lo tendrían que tener. No sé Trial si alguno no version. lo tiene o ya todo lo tienen. Trial version. Esto se los pasé al grupo. No sé si alguno no lo tiene. Trial version. Trial Sí, version. profe. Ok. Bueno, entonces, este es el Trial ejemplo que pueden version. ir teniendo ustedes también para poder trabajar. Tomar en cuenta que Trial version. esto depende mucho de qué o cómo van a estar ustedes trabajando, ¿verdad? En este Trial caso lo version. hemos adaptado solo sobre lo que es Trial version. los datos, ¿verdad? Hasta F41. Trial Y version. si queremos insertar más registros, entonces tenemos que ir tomando en cuenta que tenemos que ir tomando Trial version. más datos. Por ejemplo, acá yo tengo esto y si yo quiero seguir ingresando, por Trial ejemplo, el número version. 41, ¿verdad? Usle, Trial version. ¿verdad? Inca G de vaca Trial version. 2, ¿verdad? Y vamos a ver con instinto Trial version. materno, ¿verdad? Entonces, tenemos Trial version. esto. Trial version. Está a Trial 22. version. Y vamos a ver cuál era. Trial version. Aquí estamos. ¿Sí? Trial version. Prácticamente esto. Entonces, se dan cuenta, esto ya no pertenece a la tabla. Por lo tanto, le Trial hacemos un version. ajuste acá para bajarlo, para que la tabla sea tomada en cuenta Trial esta de version. acá. Vamos a ver. Trial version. Trial version. Ahí estamos. Ya tomó en cuenta esto, el número 41, ¿verdad? Y Trial ahora version. vamos a ver acá. Trial version. Vamos a ver dónde están. Estamos acá en formulario. Trial version. En este caso, si se dan cuenta, acá por ser tabla va a seleccionar todo. Trial Y acá, version. esto me dice que hay una fórmula incoherente porque me Trial falta version. una celda, ¿verdad? Entonces, Trial para yo version. modificarlo, tengo que cambiarlo acá a 42 porque se creó una nueva, ¿verdad? Y de esta Trial manera version. ya no me va a salir ese error. Entonces, cada vez que yo inserte, si yo tengo datos como Trial estos, version. entonces voy a tener que buscarlos, ¿verdad? Igual acá, al momento de Trial colocar, version. al momento de colocar el formato Trial de control, version. tengo que cambiar también esta parte, ¿verdad? Para que no me salga ningún Trial error o version. ningún inconveniente, ¿verdad? Aquí en este caso, se dan cuenta, ya corrigió y está Trial hasta version. B42. Entonces, está bien, no hay ningún inconveniente. Y ahora el Trial dato que version. insertamos ya tiene que aparecer hasta acá abajo. Número 2. Acá me va a Trial aparecer version. este error, pero este error es porque me falta el dibujo del número Trial version. 42. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, cambió en todos, ¿verdad? Trial version. 16, 22 y en este caso instinto materno. En este caso ya no fue Trial necesario version. cambiarle porque estamos trabajando con tabla 1, igual que acá y acá. Trial version. Entonces, si nosotros ya cambiamos directamente con estos valores, vamos a darle Trial acá version. y vamos a buscar número 40. Trial version. Era este, 38.
Trial version. Lo copiamos y le colocamos de Trial nombre version. 42, 41. Trial version. ¿Verdad? Que sería el que sigue de esto. Ahí estamos. Trial version. 41. Y ahora vamos acá. Siempre acá nos puede Trial generar algo más de version. algún inconveniente, ¿verdad? Es como el último. Trial version. Y ahí estamos. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya no apareció ningún error y ya automáticamente todo fue Trial cambiando. version. Acá lo único, recuerden que también tienen que cambiarlo porque Trial estamos version. trabajando con rangos, ¿verdad? Y en el caso del rango, pues tenemos que Trial cambiar el version. valor que nosotros tengamos. Entonces acá estamos, ¿verdad? Con los valores que Trial nosotros version. tengamos. No sé si tienen alguna duda, Trial version. chicos, chicas. Trial version. No, profe. Ok. Trial version. Trial version. Trial version. Ahí estamos. Ya nos aparece. Trial version. Trial version. Y ahí está. El otro. Bueno. Entonces, Trial version. esto es prácticamente para un cuadro de búsqueda, para que nosotros Trial podamos version. mantener nuestros datos en forma de búsqueda y Trial saber y version. conocer cómo podemos trabajar estos diferentes datos. Trial También version. tomar en cuenta que cuando estemos insertando, porque ya en Trial esto nos vamos version. a basar después, ¿verdad? Podemos insertar esto primero desde Trial un version. formulario de visual. Luego de esto de haber insertado, acá podemos hacer la búsqueda, Trial ¿verdad? version. Del dato, ¿verdad? Y luego pues comprar algo dentro o directamente Trial desde version. acá, ¿verdad? Entonces como es menor no se puede. Vamos a irnos a otro. Trial version. Dice creo que sí. Y ahí está. Trial Intentar version. hacer la compra. Y en la forma que tenemos. Trial A un version. pago. 2 pagos, 3 pagos y 4 pagos. Entonces ya Trial tenemos eso. version. Y si se dan cuenta, nos ayuda a poder trabajar datos de Trial precio. version. Ahora bien, en el caso del proyecto que ustedes están haciendo, podrían Trial vender version. libros, podrían vender productos de las aplicaciones Trial o version. de los objetos que ustedes están teniendo. Entonces se puede utilizar esta página, Trial ¿verdad? Este version. documento. También es para insertar datos, Trial ¿verdad? version. De votar por algún elemento que ustedes quieran. Por ejemplo, ¿qué tal les Trial version. pareció la actividad? ¿Cómo Trial fue la version. presentación? O sea, todo eso lo pueden presentar ustedes también en un documento de Excel, ¿verdad? Trial Entonces, para version. que lo vayan tomando en cuenta y tengan la referencia de lo que estamos haciendo, de lo que Trial estamos version. pidiendo, ¿sí? No sé si tienen alguna duda antes de terminar. Trial version. Trial version. Trial version. Chicos. No, profe. Trial version. Ok. Trial Bueno, si no hay version. dudas, entonces voy terminando y me Trial voy a quedar version. únicamente con los coordinadores que se van a quedar al final dentro de todo, ¿verdad? Entonces, Trial version. paso a la asistencia. Trial version. Trial version. Trial version.